Hola amigos, somos Cristina Garate y Juan Francisco Pinochet y les damos la bienvenida a nuestro programa de conversación Conexión. Un canal donde vamos a hablar de todas aquellas cosas que enriquecen el alma y además a abrirnos a nuevos conocimientos que hoy son muy importantes poseer. Les pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal y que activen la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que nosotros vamos a subir un video nuevo. No olviden dejar sus comentarios aquí debajo de este video. Ahora pónganse cómodos y disfruten de esta nueva conversación. Otra conexión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en otra conexión. Hoy día, como siempre, con un invitado, con un tema que yo sé que les va a gustar mucho y que vamos a disfrutar todos en conjunto. Su amiga, como siempre, Cristina Gárate, junto a Juan Francisco Pinochet. Hola Hola, amigos. hola. Hola Cristina. Antes de saludar a nuestro invitado, se los quiero presentar. Él es un hombre que personalmente me cambió la vida con lo que hace. Él es experto en astrología. Su nombre es Félix Novela. Por favor, Félix, Hola, muchas gracias en estar acá con nosotros en esta conexión. Gracias por gracias. aceptar la invitación y Gracias a estar usted. desde Lima con nosotros. Así es, de Lima, Perú. Lima, Muy Perú. bien. Oye, Félix, me gustaría que partamos esta conexión explicándonos qué es la astrología. Bueno, mira, hay varias maneras de mirar la astrología. La primera manera es ver que hay una correlación entre las posiciones del cielo y lo que pasa dentro de la vida de un individuo, ¿no? Y la gente, cuando ve esto, dice, cree en una predestinación, cree que los astros digitan la vida de un individuo, ¿no? Lo cual no es así. O sea, el universo, imagínate que fuera una gran red, ¿no? Una gran red de energía, donde de alguna manera algo se mueve aquí y todo se mueve a la vez, ¿no? Es decir, todo un organismo en movimiento. Entonces, de tal manera que se puede entender bajo esta óptica de que lo que existe es un proceso de sincronicidad. Si algo se está moviendo abajo, también en el cielo algo se está moviendo. Es decir, hay una resonancia entre lo que observamos en el cielo y lo que sucede en la tierra. Por eso los antiguos, imagínate que allá cuando seguramente algunos lectores deben haber indagado en el famoso Kybalión, ¿no? Que nos dice en ese libro, ¿no? Como es arriba es abajo, ¿no? ¿Eh? Entonces, lo que está sucediendo en el cielo sucede también en la tierra. Lo que sucede en la tierra sucede también en el cielo. Es decir, hay una sincronicidad, un proceso de sincronicidad. Así vas a ver, por ejemplo, mira, en el reino animal, una cosa que es muy, muy interesante. Tú puedes observar, por ejemplo, cuando la luna se encuentra muy cerca en el paralelo, de la línea del paralelo de la costa de Chile, ¿no? Hubo un gran investigador que era Jacques Cousteau, ¿no? Había llegado con sus famosos submarinos al fondo marino, donde Felipe. se encuentran las ostras, ¿sí? Para observar, digamos, porque las ostras empiezan a abrir las valvas y hacen esto, ¿sí? Este ritmo. Y es una cosa curiosa que justamente cuando la luna en declinación pasaba exactamente sobre, digamos, la línea que va de norte a sur sobre Chile, en ese momento todas las ostras en línea era como si se sintonizaran en una suerte de canto, ¿no? Moviéndose, y sin embargo la luz de la luna no llegaba allá abajo. Esto era lo impresionante. Es decir, esto prueba de que de alguna manera existen energías sutiles que nos conectan a nosotros con el cosmos. Las aves emigran cuando ciertas constelaciones están saliendo exactamente en una época muy precisa del año, cuando ascienden esas constelaciones y no se ven en otra época del año, emigran en esa época. Entonces hay como un reloj biológico que está en sintonía exacta con los movimientos del cielo. Entonces, por qué se considera la astrología
¿por qué siempre se pone en duda la astrología? ¿Por qué se considera una superstición? ¿Por qué se ve mal la astrología? Que hay tanto Esto, prejuicio con respecto a eso. Exactamente, esa es la palabra que hay, no encontraba. exactamente, hay mucho prejuicio. Mira, el divorcio de la astrología con lo que viene a ser la astronomía ocurre en la época de Nicolás Kepler. ¿No? Nicolás Kepler, sabes que tenía un discípulo que era Tycho Brahe, ¿no? Y estaba también en aquella misma época Isaac Newton. Isaac Newton era astrólogo, por ejemplo. ¿Sí? Él practicaba la astrología. De esos poco se habla y hay muchos tratados de Isaac Newton y de Nicolás Kepler que hablan de astrología. Ahora, Kepler era un muy mal astrólogo. Entonces, ahora, como mal astrólogo, obviamente hacía unos pronósticos que no acertaba ninguna, ¿sí? Era esos que podemos llamar astrólogos experimentales, ¿no? Y esto generó dentro del campo, digamos, de los investigadores una suerte de divorcio, donde algunos se ocuparon solamente de ver el fenómeno físico y no los contenidos de lo que los planetas en sí expresaban en sus movimientos en el cielo. Sin embargo, fíjate qué cosa curiosa, nosotros en Occidente, aquí, nosotros tenemos, por ejemplo, la mayor parte de las universidades de América no aceptan la astrología como una carrera. Pero no obstante, puedes ir a Londres, puedes ir allí a Inglaterra, y en Inglaterra existe la carrera de astrología. En la Sorbonne existe la carrera de astrología. En Alemania existe la carrera de astrología. Es más, en los propios Estados Unidos de Norteamérica, antes de que ocurriera la tragedia World Trade Center, el segundo piso del World Trade Center tenía todo un piso dedicado justamente al asesoramiento astrológico para las finanzas, aplicado a las finanzas. Entonces imagínate las aplicaciones que puede tener la astrología, ¿no? Claro, Occidente ignora. Se mezcló una idea religiosa en medio, aparecieron tabúes religiosos que de alguna forma trataron de ocultar o prohibir la astrología, que curiosamente la propia Iglesia Católica, desde el discurso niega la astrología, pero uno de sus grandes sabios, como fue Alfonso X el Sabio, sí, justamente crea las tablas alfonsinas, que no son otra cosa que unas tablas de casas para los ascensos de los planetas, las posiciones de los planetas, que nos van a indicar, digamos, cómo elegir una carta astral. Entonces, entonces uno dice, ¿cómo es esta historia? ¿No? Evidentemente, de forma deliberada, se ocultó la astrología para que simplemente pueda estar en manos de unos pocos. Y hoy se abre al mundo. Hoy el conocimiento de la Internet, a través de la Internet, a través de estas comunicaciones maravillosas, permiten que la gente pueda acceder a ese viejo conocimiento que hace 30 años atrás era casi imposible que la gente accediera a él. ¿Ya? Y cómo yo, por ejemplo, puedo saber cómo influyen los astros en mí. Mira, tienes que partir de dos cosas que son fundamentales. El primer concepto es la hora de nacimiento. Tienes que ver la hora de tu nacimiento. Cuando ves la hora del nacimiento, a partir de ese momento, ciertos grupos de estrellas ascienden por el este. O sea, para que la gente se pueda ubicar gráficamente, uno puede decir, observa el este, en este caso para Chile, sería la cordillera, ¿no? Entonces tenemos la cordillera. Ese grupo de estrellas que está ascendiendo detrás de la cordillera, ese este, es lo que llamamos el ascendente. Entonces, aparece un ascendente, está ascendiendo un grupo de estrellas. Ese grupo de estrellas, según la vieja cultura védica, la cultura hindú, que tiene miles de años de antigüedad, le asignaban la misión de vida. Imagínate, la misión de vida, la orientación de la vida, el destino, ya hablado por los griegos. Pero sabes que existía el relato de Edipo Rey, ¿no? También habla acerca del destino, digamos, de este hombre, ¿no? Un drama, todo un drama, ¿no? Que justamente, digamos, a través de un análisis de este tipo, llegan a la conclusión de lo que iba a suceder con el pobre Edipo. O el relato del Buda, por ejemplo. Apenas había nacido el príncipe Gautama, le hicieron una carta natal. Y ya sabían lo que iba a hacer, ¿no? Su padre trató de impedir de que sea quien iba a ser, ¿no? Y así vamos a encontrar relatos por doquier. Ese que está saliendo por el horizonte, ese grupo de estrellas que está ascendiendo, es el que va a marcar el destino de la persona,
va a marcar tu orientación. Tu característica física se puede ver con la hora de nacimiento, cómo es tu nariz, cómo es tu rostro, la forma de tu rostro, justamente observando simplemente el cálculo de las estrellas que tienes para la hora de tu nacimiento en el horizonte. Imagínate que fueras un bebé, ¿no? Fueras un bebé. Y tus padres vienen y me consultan, me dicen, ¿cómo va a ser mi bebé? Ah, mira, va a ser así, porque su ascendente es de esta manera. Ah, excelente. A ver, por ejemplo, por eso es que es tan importante el ascendente. Y uno escucha siempre, hoy, ¿qué ascendente eres? Y no tengo idea. Y eso todo depende de la hora de nacimiento. La hora de nacimiento. ¿Y qué pasa si no tengo la hora de nacimiento? Bueno, si no tienes la hora de nacimiento, podemos tomar el día de tu nacimiento. Toda la gente se ha hecho, digamos, una idea de la astrología a partir de una sugerencia que hizo Alan Leo, que fue un astrólogo, ¿no?, que vivió en el siglo XIX. ¿No? Este astrólogo acercó la astrología al campo popular. Y desde aquel momento surgieron las ideas de escribir en los diarios pequeños artículos, ¿no?, donde se hablaba de la astrología. Así que me parece que fue un Kabir, ¿no?, alguien que tenía el seudónimo de Kabir, ¿no?, entró a escribir para un diario justamente una suerte de resumen solo de la posición solar. Y tuvo un éxito tremendo. Y a partir de ahí surgieron las ideas de los horóscopos solo con la posición solar. Entonces la gente dice, yo nací en marzo, soy Piscis. Yo nací en abril, soy Aries. Y así sucesivamente. Entonces tomamos esa posición solar y a partir de esa posición solar yo puedo tomar el día de tu nacimiento, calculo los planetas para el día de tu nacimiento y voy buscando esos planetas según los eventos de tu vida. Voy buscando al revés. Puedo buscar los eventos de tu vida para calcular a qué hora naciste. ¡Wow! Ahora, consulta, si tú ves la carta, y en realidad lo que tú decías un poco, si está marcado el destino, ¿qué hay con el tema del libre albedrío? Ahí está, muy interesante lo que acabas de preguntar, porque siempre le digo a la gente que la palabra destino tiene una carga tremenda, ¿no? Porque cuando hablamos de astrología hablamos de destino a Nueva York. Tú puedes ir vía Panamá, puedes ir vía Colombia, ¿sí? Puedes ir vía Cuba, ¿no? O vía las Bahamas. O sea, es decir, quieres ir a Nueva York, ¿sí? En este caso, Puedes bueno, ir de la misma forma, caminando o puedes ir en barco o en avión. o en avión, exactamente, ¿no? O sea, la metodología para llegar a ese lugar va a variar hasta el infinito, ¿no? Pero bueno, en este caso, entonces nosotros decimos, hay una dirección que tiene la vida, hay un impulso que tiene la vida, que va a construir tu rostro, que va a construir tus modos, que va a construir tu personalidad. Los griegos llamaron justamente fíjate esa palabra, ¿no? Personalidad, que viene de persona, que significa sonido detrás de la máscara. Y ellos dijeron que el ascendente era la máscara, era el rostro, ¿no? Entonces formamos una personalidad que es coincidente justamente con esa hora de nacimiento. Y entonces va a marcar una ruta de vida, pero el desarrollo de esa personalidad puede acelerar o puede retrasar, en este caso, el lograr ese objetivo de vida, dependiendo de cómo esté configurado todo el conjunto. Entonces, tu libertad es tu libertad de cómo vives el acontecimiento, no qué vives el acontecimiento. Okay. ¿Ok? ¿Cómo vives el acontecimiento? Y Esa es tu volvemos, libertad. y volvemos al tema de la percepción que hemos Exactamente. visto en otros capítulos de Uh-huh. Conexión, de lo importante que es la percepción que nosotros tengamos frente a las situaciones. Oye, Félix, ¿podemos ver un ejemplo? O sea, para entender y para bajarlo, tú como astrólogo, cuando una persona te dice, yo nací tal día, a tal hora, ¿tú qué ves? ¿Cómo empiezas a hacer? ¿Cómo empiezas a leer a la persona y cómo le empiezas a decir a las personas, tú estás construido para eso? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Qué existe en una carta astral? Eh, Te voy a mostrar un software, ¿sí? ya, Eso, ya, 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 ellos ya. tienen una carta Te astral. muestro un software, ¿no? Un software
de astrología. Este software de astrología se llama Kepler. Por ejemplo, mira, vamos a ver una empresa aquí, la empresa se llama Electrolux, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ver cuál es el comportamiento de la empresa justamente a partir de ver el gráfico, ¿no? Pero vamos a construir una carta astrológica desde cero para que la gente pueda verla. Entonces, ¿cómo es el funcionamiento de un software, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la empresa Electrolux nace el 1 de julio del año 1987, ¿no? Esta empresa AB Electrolux. Y uno puede ver, por ejemplo, este ascendente, este es el ascendente, ¿no? Que aquí aparecía en Leo, por ejemplo. Acá estamos hablando que el destino de esta empresa Electrolux es brillar, por la energía de Leo, ¿sí? Es brillar, ¿no? Leo, entonces, está regido por el Sol. Entonces tenemos aquí el Sol, ¿sí? El Sol que aparece arriba del horizonte, en una casa, la casa 11. Aquí tenemos 12 casas. Cada una de estas casas simboliza un área específica de la vida. Entonces, la casa 1, por ejemplo, va a representar para una persona el cuerpo, va a representar las posibilidades vitales, va a representar el potencial que la persona tiene, las características del rostro. En este caso, en una empresa, es el modus operandi de la empresa. Cuando vemos la casa 2, vemos el ingreso económico, el movimiento de su economía, qué pasa con su dinero, qué sucede con la economía, cuáles son sus valores. Cuando vemos la casa 3, vamos a hablar, en este caso, de todo lo que tiene que ver con el poder de comunicación de la empresa, la capacidad que puede tener de interactuar con el medio circundante. También los modos en una persona, por ejemplo, que puede utilizar para viajar, para trasladarse, ¿no? También representa los asuntos relacionados con los hermanos, los vecinos. El sector cuarto, por ejemplo, aquí está representando lo que tiene que ver con los locales, el hogar, la casa, el patrimonio, los padres, está representando a uno de los padres, ¿sí? Entonces representa a los antepasados, la herencia psíquica proveniente de los padres, incluso hasta las patologías que son heredadas por parte de los padres, ¿sí? Que pueden de alguna manera imprimirse en uno. El sector 5 representa los amores, ¿no? La vida amorosa, representa la creatividad, representa la capacidad que puede tener una persona de generar algo a partir de lo creativo. La casa 6 representa el contacto con el personal, con la gente con la cual se conecta. Puede ser un empleado, puede ser su servicio de la persona también, cómo ejecuta su servicio. También representa de alguna manera el estado orgánico, no tiene que ver en este caso con la apariencia del cuerpo, ni cómo opera, digamos, en este caso, el organismo a la hora de conectarse con el mundo. No, sino lo que trae es el estado de salud. Eso es lo que representa el sector 6. También el sector 7 representa la vida de pareja, la unión, las sociedades, los encuentros con los demás. El sector 8 representa todo lo que tiene que ver con las crisis, también las causas de la muerte. Aquí se puede ver en el sector 8, ¿no? La conexión con el mundo oculto y el comportamiento sexual. El sector 9 tiene que ver con lo que hace a la conexión espiritual, la conexión con el extranjero. Una persona se va al extranjero, le es conveniente o no, se puede observar los planetas dentro de la casa 9. La casa 10 representa los logros y el poder de una persona. ¿Cuál es el máximo? ¿Para qué está hecha la persona? ¿Qué puede lograr, ¿no? Como máximo potencial? La 11, los amigos, las relaciones con el público, ¿no? Los grupos, las reuniones. Y por último, el sector 12, las cargas que uno lleva como mochila, las cosas que uno prefiere mantenerlas discretas y los problemas que uno va llevando, entre comillas, de forma karmática, ¿no? Eso es lo que representa, digamos, el dibujito de la carta. Ya, pero tú estás, y yo entiendo súper bien esto que estás explicando, que cada sector, cada una de estas casas, donde dice 1, 2, 3, 4, representa una parte de la vida de todos nosotros. Así es. ¿Qué tienen que ver los signos con todo esto? O sea, porque yo afuera de esto estoy viendo, por ejemplo, la típica simbología de los signos del zodiaco y cuando me hablan de astrología yo estoy pensando en los signos del zodiaco. Claro. O sea, un signo no es otra cosa que el recorrido mensual que tiene, digamos, el Sol en lo que llamamos estación del año, ¿no? O sea, Ujú. a ver, para entenderlo un poquito mejor. Cuando nosotros observamos digamos, el cielo y vemos
las temperaturas del año, nosotros vamos a encontrar que el 20 o 21 de marzo comienza el otoño para el hemisferio sur, ¿sí? O la primavera en el hemisferio norte. Entonces, fíjate qué cosa tan interesante, ¿no? Si observas el hemisferio norte, te vas a encontrar que para esa época las semillas empiezan a brotar, los campos empiezan a brotar, todo empieza a brotar, ¿sí? Las semillas se abren paso en la tierra, el año comienza, ¿sí? El año agrícola comienza en el hemisferio norte. Allí, a partir del día 20 de marzo. Entonces, a esa energía que comienza el 20-21 de marzo, que tiene que ver con una térmica, la llamaron Aries, ¿sí? La llamaron Aries. Pero la raíz real de ese signo tiene que ver justamente con una observación hecha en el año 139 a.C. por un señor que se llamaba Hiparco en Alejandría. Que este hombre, cuando observa, en el año 139 a.C., observa el horizonte el día 20 de marzo, ellos creían que salía Tauro por ahí, porque ellos hacían unas celebraciones que eran las celebraciones que fueron herencia de Creta, de la antigua Creta, ¿no? Entonces, claro, estaban muy preocupados porque se les había corrido la estrella, salía cada vez más tarde la estrella Aldebarán, que es el corazón de Tauro, ¿sí? Salía 2 horas después. Y decían, ¿cómo puede salir 2 horas después? Es imposible, ¿sí? Tenemos que hacer cálculos. Y le encargaron a Hiparco de Alejandría que hiciera las correcciones del caso. Hiparco, ¿qué descubre? Que las estrellas se movían. Hasta el momento la gente creía que no se movían las estrellas, que las estrellas eran antorchas colocadas por los dioses en el cielo y que los únicos dioses eran los planetas que se estaban moviendo en el cielo. Entonces, ¿qué sucede? Calcula para el 20 de marzo que en ese momento estaba justamente ascendiendo la estrella Gamma, por eso he ahí la forma de Aries, ¿no? Estrella Gamma de la constelación de Aries. Entonces, coloca esa estrella Gamma y dice, a partir de aquí, 30 grados, a partir de los 30 grados se va a encontrar Tauro. A partir de los 30 grados, Géminis. A partir de los 30 grados, Cáncer. Y así cada 30 grados, un signo del zodíaco. Entonces, estos signos iban a crear una fuerza estacional. Aries, la fuerza justamente del inicio, ¿no? Vamos a ver cómo la temperatura, se puede decir incluso hasta de las hormonas, ¿no? De las cabras en esa época, ¿no? Justamente de la primavera en el hemisferio norte, cambia y empiezan a copular las cabras, ¿sí? Un mes después, curiosamente, desde el 20 del mes de abril aproximadamente, ¿no? al 20 de mayo, sucede lo mismo, pero con los toros, ¿sí? Es decir, es la época donde uno observa una mayor actividad de parte de los toros. La naturaleza está totalmente verde, ¿no? Se coloca en un color verde hermoso en el hemisferio norte. ¿Mm? Entonces, la época de la abundancia de los toros, es esa época. El mes siguiente, los vientos se inestabilizan. Viento del norte, viento del sur, viento del norte, viento del sur, a fines del mes de mayo y durante el mes de junio. Justamente los dos hermanos, el viento norte y el viento sur, estaban simbolizados por Géminis, ¿sí? Al mes siguiente, nosotros vamos a observar que a partir del día 20, aproximadamente del mes de junio, entraba, digamos, toda una energía que hacía de que con el calor en aumento en el hemisferio norte, los cangrejitos empezaban a subir por las rocas en el mar. Y se veían cangrejitos sobre cangrejito. Entonces, el mes del cangrejo, ahí lo tenemos, ¿sí? Mes del cangrejo. Entonces, al mes siguiente, se podía observar que el calor había llegado ya a su máximo. Y justamente en el África, los leones salían, los leones prácticamente copulaban, se reproducían, los leones ocupaban la meseta, ¿sí? Africana. Entonces estaban ahí por doquier, ¿no? En ese mes, el mes del sol, ¿no? La energía solar al máximo, el máximo calor en el África. Terminaba ese mes y bueno, la costumbre era que durante ese mes los frutos, con el calor, obviamente iban a madurar y al mes siguiente se cosechaban y se dedicaban a la madre tierra que la simbolizaban como una virgen negra, ¿no? El mes de la Virgen, el mes siguiente, el mes de las cosechas, ¿sí? Donde había que ser muy pulcro, muy detallista para que las semillas se puedan conservar y los frutos se puedan conservar, ¿sí? Así que
allí hasta el 20 del mes de septiembre. El 20 de septiembre en adelante, entonces los frutos secos y las semillas secas se pesaban para distribuirlas. ¿Cómo se pesaban? Con una balanza. Ahí tenemos el mes de la balanza, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces, durante todo ese mes, terminaba ese mes y, curiosamente, ahora todavía lo vemos esto, sucede en el África, justamente en la zona norte del África, unos vientos tremendos, ¿no? Le llaman el Kamsim, el viento de la muerte, ¿no? Aparecen estos vientos que levantan una gran cantidad de arena, ¿sí? Aparecen en Egipto, en toda esa zona, y los escorpiones salen por doquier del arenal, ¿no? Justamente ahí tenemos el mes del escorpión. ¿Mm? Y al mes siguiente ya venía, se intuía que venía el frío, las temperaturas empezaban a bajar. Por aquellas épocas los hombres tenían que salir a cazar a caballo, arcos y flechas, subido en un caballo, ¿sí? Tenemos el signo de Sagitario, ¿sí? Luego llegaba el invierno, el pleno invierno, y justamente en pleno invierno los ríos y los riachuelos se congelaban. Y tú sabes que las cabras son inquietas, muy inquietas, ¿no? Y no hay frío que las detenga. Y salían, ¿no? Y de repente quedaban atoradas en esos pequeños riachuelos que se habían roto, mitad adentro del agua, mitad afuera. La cabra pez, Capricornio, ¿sí? La cabra pez. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, al mes siguiente, la temperatura aumentaba, estos ríos se licuaban y empezaba, digamos, el fluir del agua, el signo de Acuario. Una vez que había pasado ese mes, era tanto el volumen del agua que se formaban pequeñas ciénagas, se formaban lugares como pequeños laguitos donde habían peces, el mes de los peces. Es así como se explica, digamos, esto que llamamos los signos. Son tendencias visibles, cosas que vemos en lo concreto. Pero para aquella época, la época de Hiparco, los signos, es decir, las térmicas que nosotros vemos, las reacciones que vemos en las térmicas, las reacciones con la naturaleza, coincidía con las posiciones de las estrellas en el cielo, las cuales se han desplazado de esas posiciones. Por eso se emplea en astrología dos sistemas. Un sistema que mide las reacciones o las térmicas, llamado sistema trópico, y un sistema de constelaciones que se denomina sistema sidéreo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de signos, hablamos de tu reacción, de las reacciones del hombre, digamos, ante los eventos. Reaccionamos con un carácter, reaccionamos con una tendencia. Mientras cuando hablamos de las constelaciones hablamos del leitmotiv, el motivo profundo, lo que yace detrás de esa reacción. ¿Ya? Y en la carta astral, entonces, la casa 1, como tú dijiste, es la personalidad, es la máscara que uno tiene, es la parte física. Y si yo veo que acá, por ejemplo, en la casa 1, donde ahí aparece el número 1, veo que justo marca donde está Leo, porque ahí está ese signo de Leo, pero también marca donde está Virgo. Claro, ahí está la luna en Virgo. Y ahí está la luna más encima. Eso es harta información para una persona, ¿o no? O para una... Exacto. Claro, en este caso, si fuera una persona, yo le diría, sería una persona que tiene una mirada directa, por ser alguien de Leo, que tiene una cabellera abundante o un pecho ancho, si es un hombre, ¿sí? Pecho ancho, una mirada directa, un porte atractivo por la energía de Leo, ¿sí? Prominente, que le gusta organizar, se convierte en centro de la atención todo el tiempo. No, o sea, siempre está llamando la atención, siempre se convierte en centro de atención y siempre está coordinando con los demás. Siempre les dice a los demás, bueno, esto hay que ponerlo así. Y la gente le otorga las responsabilidades a esa persona para que esa persona de alguna manera se convierta en centro y después lo culpan de ser centro, que eso es lo más curioso. Y atención, y estamos hablando de alguien con ascendente en Leo, no con Sol en Leo, que es diferente. No, exactamente, Ah, no, exactamente. ahí ya me perdí. Ahí ya. Ya, Ya. hasta el ascendente, casa 1, todos estamos perfectos, porque yo de momento lo que así vamos recogiendo como de a poco, la verdad es que uno dice, con todos los aspectos analizados en cada casa, la verdad es que uno
debiera de tener su carta astral, pero en forma imprescindible. Vamos a dar un ejemplo, si quieres. Por ejemplo, la personalidad de alguien que hoy es conocido en el mundo, ¿no? El señor Donald Trump, por ejemplo. ¿Sí? Ah, Vamos a hacer ese ejemplo. tiene su hora de ¿Sí? nacimiento entonces. Totalmente, sí. Sí, Tímido el sí. chico. He estudiado a Donald Trump, así que aquí lo tenemos, 14 de junio de 1946, 10 horas 53:41, ¿no? En Jamaica, New York. ¿Mm? Él nació ahí. Entonces vamos a ver justamente cómo funciona la astrología para con él. Fíjate, mira qué interesante. El ascendente en él aparece en Leo. Mira si no es un león, Donald Trump. Absolutamente. ¿Sí? Es un león. Sí, incluso hasta la cabellera rubia que lo acompaña, Sí. ¿no? ¿Sí? Entonces, y su principio organizador. O sea, él es, ¿no? Él hace lo que él quiere, él es. Esto se debe Absolutamente. organizar así. Ha roto el esquema, digamos, de las formas como se ha gobernado Estados Unidos antes. O sea, él lo organiza, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces, ahora, pero vemos el sol de él para diferenciar, ¿no? Esto es lo que vemos nosotros, ¿sí? Esto es lo que vemos nosotros. Lo Ujú. que vamos a ver entonces, él, lo que es internamente, él tiene el sol en el grado 2256 de Géminis. Fíjense ustedes, Géminis. ¿Sí? Géminis, que es un signo dual, es un signo que piensa aquí, piensa allá, va a tomar una decisión de aquí, va a tomar una decisión de allá, buscando información, digamos, en los dos polos de la información. No tiene una sola línea de información, sino que más bien lo que hace es toma informaciones contradictorias, juega con informaciones opuestas para poder llegar a una conclusión. Entonces, hace a la persona inquieta. Entonces, él en esencia es una persona muy inquieta, pero a la vez, fíjese que el Sol aparece al ladito de este punto que se llama nodo lunar norte, que da origen a los eclipses. De hecho, nació un eclipse de luna en ese momento. Él nace con un eclipse de luna. Y al lado del nodo lunar norte aparece Urano, el planeta de los cambios o las revoluciones. O sea, es el hombre que cambia todo le da vuelta, genera un cambio radical en las cosas. O sea, entonces, por lo tanto, quiere decir que él esencialmente es un hombre, un tipo genio, porque Urano lo que hace es genera inspiración, es un genio. Siempre se le ocurre hacer algo, crea una nueva metodología, produce un cambio, una transformación donde él va, en lo que él va. Entonces, podemos decir, dado que Leo es su ascendente, su destino iba a ser convertirse en alguien centro de atención. Como el Sol está alto en la casa 10, su destino era convertirse en un rey. En un rey, en un gobernante, en un gerente, en alguien que iba a lograr de alguna manera preeminencia. Es más, este Sol está al lado de una estrella que se llama Alnilam. ¿Sí? Esa estrella Alnilam produce cargos públicos, produce, digamos, preeminencia, produce honores, ¿sí? Entonces, y ahí lo tenemos a él. Pero también es el ejecutor de la justicia, es el que ejecuta la justicia. Los chinos le daban una connotación muy especial, decían que era el instrumento de la justicia, el que iba a colocar justicia, de alguna manera, colocando el punto justo donde no había justicia. Entonces, por lo tanto, quiere decir que él va a juzgar cosas que ya nos vamos a enterar. Sí, ya nos vamos a enterar. Entonces, eso es lo que, digamos, se puede ver dentro de la carta astral. ¿Ok? ¿Se entendió la diferencia entre lo que es el sol, lo que él es adentro, y lo que es afuera, que es el ascendente? Absolutamente, sí. Y el sol básicamente sería del día que él nació. Por ejemplo, acá el 14 de junio estamos los días Ujú. de Géminis. Claro. O sea, él es Mucha Géminis. gente nació ese 14 de junio. ¿Ok? Mucha gente. Pero acá hay varias condiciones que, acá viene al caso comentártelo, Juanfra y Cristina, viene al caso comentárselos, que nosotros tenemos el sol corresponde al día de nacimiento, ¿ok? La hora de nacimiento corresponde al ascendente, para el lugar de nacimiento.
Jamaica, Nueva York. Si nosotros nos corremos de Nueva York, por ejemplo, a Texas, el ascendente va a ser otro. Claro. ¿Ok? Correcto. Entonces, para que se repita una carta natal de este modo, así, con esta distribución de los planetas, solamente puede ocurrir una carta natal idéntica una vez cada 25.920 años. O sea, por lo tanto, esto es como una huella digital. Es única e irrepetible. Sí, eso estaba pensando, que de verdad es absolutamente única. Así es. Ya, ¿y qué pasa en el caso de los mellizos, los gemelos? Es muy interesante también tu pregunta, porque, a ver, hay Va por una ahí. diferencia entre uno y el otro. O sea, los dos no salen a la misma vez. Ujú. Hay una diferencia de minutos, ¿sí? Sí. Claro. Entre la salida del uno y el otro. En la astrología védica se considera que esos microsectores que representan los minutos están regidos por planetas. Entonces, por lo tanto, se puede ver ese microsector regido por ese planeta que va a teñir a uno. Por eso vas a encontrar que en el caso de los gemelos, uno es más activo y el otro es más pasivo. Sin embargo, los hechos de la vida, por encontrarse dentro del orbe de los 4 minutos, son paralelos. O sea, este tiene un accidente en tal fecha, este también lo tiene, este de acá se casó, este justo se casó, este viajó, este también viajó, ¿no? Y así sucesivamente. Ah, perfecto. Ya, Interesante. y espérate, entonces, además de todas estas cosas de los signos y los ascendentes, tú hablaste de Urano, que Urano es un planeta. Claro, Es un claro. planeta, nada que ver, pero también está dentro de la carta de Trump. O sea, eso es a lo que me refiero. Sí, o sea, cada planeta va a tener un atributo en la casa correspondiente. Siempre, a ver, nosotros hoy vamos a encontrar muchos astrólogos que se dedican, digamos, a ser mediáticos, ¿no? Son muy mediáticos, ¿no? Vamos a encontrar a montones. Las redes sociales han permitido, digamos, el surgimiento de los llamados astrólogos mediáticos. Los astrólogos mediáticos suelen hablar, por ejemplo, de que un planeta se está cruzando con otro planeta, hoy Venus se cruza con Júpiter, o qué Sí, sé yo, y durante esta semana va a pasar esto. Bueno, sí. resulta que eso no es astrología. No, eso no es astrología. No es para nada astrología. Para que uno pueda considerar la astrología, de verdad, uno tiene que construir un gráfico así, ¿sí? Que corresponde a una persona, y a partir de ahí ver los planetas, que ahí viene tu pregunta, que están condicionados por la casa donde se encuentran. En este caso, el Sol, que representa la individualidad de Donald Trump, aparece en la casa 10. La casa 10 representa poder, logro, profesión, jerarquía, mando. ¿Sí? Entonces quiere decir que su yo está orientado a eso, al mando. Está orientado a la organización, está orientado a ser cabeza. ¿Sí? La casa 10 es jerarquía, ¿no? Mm. Todos los que tienen el sol dentro de la casa 10 algún día van a ser gerentes o van a ser administradores o van a ser centro de atención, van a estar a la vista del público. Pero, en lo particular, se suma a Urano, que tiene una connotación particular, señor del cambio, de lo imprevisto, de lo original, entonces, de la inventiva, de las revoluciones. Entonces, por lo tanto, quiere decir que su característica de él se une para exclusivamente estos asuntos, los asuntos relacionados con el poder, actuando de forma uraniana, de forma innovadora, de forma revolucionaria, abriendo una nueva época. El nodo lunar norte abre caminos, abriendo nuevas épocas. ¿Sí? Ajá. Entonces ahí lo vemos en esa casa. Muy distinto es, por ejemplo, el caso, en este caso, de la casa 12, por ejemplo, ¿no? Aquí encontramos a la casa 12, es la casa de los enemigos ocultos. ¿Sí? Hablamos de los problemas que uno lleva como karma, dirían algunos, ¿no? O problemas que uno va arrastrando. En este caso que encontramos, aparece Plutón acá. Plutón, la raíz de Plutón justamente es Pluto, que significa el rico, de ahí viene la plutocracia, ¿sí? Entonces quiere decir que él tiene dificultades o tiene ciertos enemigos que van a permanecer en las sombras, que están relacionados con estratos de poder muy altos.
Justamente, eso es lo que representa Plutón. ¿Ok? Y él va a actuar, Plutón es transformador, transformando las condiciones que de alguna manera se generaron alrededor de lo que esos, entre comillas, enemigos, ¿sí?, hicieron en algún momento. Es decir, él va a actuar como transformador. Eso es lo que representa Plutón. ¿Ok? Pero ya no estamos hablando acá de la forma de gobierno, estamos hablando de un área específica. O sea, Correcto. el planeta está restringido al área específica. Ujú. O sea, si yo tengo Marte, yo sé que yo tengo Marte, por ejemplo, en casa 12. Ujú. Eso significa que, ¿qué podría significar ese Marte, que no es Plutón? En- Significa que vas a utilizar ese Marte, o sea, Plutón es una deuda, es algo como, la casa 2 es karmática, ¿no? ¿Ya? Entonces quiere decir que tú tienes un Marte, Marte es la voluntad, la energía de la voluntad, ¿sí? La energía del guerrero. Entonces, es decir, cuando llegas a este mundo, tenías esa deuda contigo de realizar esa voluntad. O sea, tu enemigo oculto es cuando la voluntad se te adormece. ¿Ok? ¿Ya? Entonces empiezas a adueñarte tu voluntad y modificas esta área. Entonces uno ve que otros te causan problemas. Entonces ves, si me causan problemas y me molestan con ese Marte, pero cuando tú te adueñas de tu voluntad, se transforma esa área y no te causan problemas, te adueñas del área. Wow. ¿Y qué pasa si este planeta, por ejemplo, Marte, está al lado de otro planeta? Se suma entonces una segunda variable, ¿sí? Como por Se ejemplo, suma a una ver, segunda variable. Te pongo un ejemplo, mira. Por ejemplo aquí, vamos a poner en este caso, ¿no? Fíjate la casa 11, ¿no?, de Donald Trump. Aquí encontramos a Saturno y a Venus, ¿sí? ¿pero qué significa La, la casa 11? la 11 viene a ser la de los grupos, amigos o conjuntos de gente. Tienes toda la razón, lo explicaste al principio, perdón, Félix. ¿Sí? Siempre ¿Ok? está bien, así uno se recuerda. ¿Sí? Entonces, si yo tengo entonces aquí a Saturno, quiere decir que él, dentro de las reuniones, se suele reunir con gente conservadora, ¿sí? Sus amigos son gente conservadora. Y fíjate, él es un revolucionario y se reúne con gente conservadora, ¿sí? Fíjate qué interesante esto, ¿no? Sí. Entonces, pero además tenemos a Venus aquí. Y Venus son negociantes. Venus son gente que de alguna manera está relacionado con la industria de los alimentos y también con las industrias de los venenos o perfumes o todo lo que es alimentación en general. Entonces forman parte de sus núcleos. Entonces quiere decir que dentro de sus amigos hay amigos conservadores, amigos que son por ahí así rígidos, que es lo que representa Saturno, y tiene amigas, ¿no? O amistades que son del mundo del arte, amistades sibaritas, ¿no? Que les gusta, digamos, disfrutar, ¿no? Mucho disfrute, que es lo que representa Venus ahí. ¿Eh? Pero también está Mercurio, fíjate. Mercurio son los viajeros, gente de medios de comunicación, otra clase de negociantes. Ujú. ¿Ok? Entonces cada planeta va a representar algo, en este caso para la casa específica. Entonces estos son sus apoyos. Ya, entonces todos estos tres planetas se mezclarían. Se mezclan. Así es. Como la energía del conservador de Saturno, de los amigos conservadores, se mezclaría con las amigas de las comidas y los amigos Ujú. de comunicación, que todos son sibaritas y son buenos para tomar y comer. Exactamente. ¿Y qué significa que esto esté en cáncer? Porque yo veo que ahí está el signo de cáncer arriba de eso. Cáncer actúa como un protector. O sea, actúa como si fuera un protector. Tenemos la imagen del cangrejito con los cangrejitos arriba, ¿Ya? ¿no? Entonces uno dice, cáncer, imagen de la familia, ¿no? La familia. Y fíjate qué cosa curiosa, si tú lees la biografía de Donald Trump, ¿no? Te vas a encontrar con que él tuvo mucha relación con los italianos, ¿no? Sí. Mucha relación con los italianos. Entonces, tuvo mucho contacto con los italianos, que obedece justamente esta característica canceriana y venusina, ¿sí? Les gusta la buena comida, son de clanes, son así de tipo de familia, ¿sí? Entonces, y justamente, ¿no? Entonces habla de clan,
grupo, familia, protección, grupos que se protegen a sí mismos. Wow. La más Ujú. ¿Eh? Ahora, el padrino. eh, conociendo ya es uno que empieza a como entrar en este detalle, te hago una pregunta, porque en realidad es, claro, a mí me quedó porque creo que es muy buena la descripción es una huella digital. Ahora, Ujú. ¿qué pasa en estos tiempos que uno tiene los bebés no cuando la vida los iba a mandar al mundo, sino que cuando el doctor puede o cuando te van a inducir el parto? Porque en realidad sin duda que hay una gran diferencia. Ujú. Así Porque es. el nacimiento hoy día ya no es natural casi. Nada en el cosmos es casual. Nada. ¿Sí? Incluso hasta la fecha y el momento elegido por el cirujano. Exacto. O sea, por ende, quiere decir que ese momento elegido por el cirujano va a corresponder al destino de la persona. No lo estoy alterando, digamos, con esta decisión, porque a mí me pasó que uno dice, bueno, está en mí, qué día, qué hora, y tú dices, de cierta forma, ¿lo voy a influenciar o no lo voy a influenciar? De hecho, lo vas a influenciar, pero lo que pasa es que la persona no tiene conocimiento en realidad de qué tendencia es la que quiere provocar para producir un determinado carácter en la criatura. Porque si, por ejemplo, mira, para ser ilustrativo, cada 2 horas asciende un signo. Entonces, por ejemplo, si el niño naciera 2 horas después, tendría otro ascendente. Entonces tendría otra característica. ¿Ok? Pero al parecer, haciendo estadística, si tomas muchas cartas de mucha gente que han nacido, por ejemplo, por cirugías, Ujú. ¿eh? Te vas a encontrar con que las cartas de ellos coinciden con las cartas de los abuelos o de los bisabuelos. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿El cirujano sabía quién era el abuelo o el bisabuelo? No. El universo es un todo, como si fuera una corriente del mar. Y nosotros somos como pequeños pececitos chiquitos, ¿no? Que estamos nadando allí, ¿no? En esa corriente, pero la corriente continúa. La corriente se mueve igual. Entonces, de tal manera que nuestras vidas van a ser una expresión en gran parte de esa corriente cósmica, que tiene un sentido. Somos parte de un organismo, una celulita de un gigantesco organismo. Oye, Félix, yo te sigo harto en las redes sociales y me ha llamado mucho la atención que tú siempre haces predicciones de movimientos terrestres o de terremotos, de explosiones volcánicas, de situaciones específicas que pasan los diferentes países. Mi pregunta es, tal cual como yo le puedo leer la carta astral a Donald Trump, ¿yo le puedo leer la carta astral a Chile, por ejemplo? Por supuesto que sí. Mira, Ah, sí, eso también, y me imagino que todos los países tienen una carta astral y de ahí viene la exacto, similitud entre los que vivimos en los mismos países, ¿o no? así es. Tenemos como un denominador común. Digamos que hay que tomar, fíjate qué interesante el tema este, ¿no? Que ustedes plantean, ¿no? Por el nacimiento de un país. Entonces la gente dice, ¿dónde nace o cuándo nace un país? Eso ¿Qué te iba a pu- preguntar, ¿qué fecha se considera para el nacimiento de un país? Bueno, se puede tomar en este caso varias cartas astrales. Una carta que representa un periodo, por ejemplo, la Declaración de la Independencia. ¿Sí? Ujú. La Declaración de la Independencia marca un hito. El otro hito lo marca la primera junta, es decir, la hora en la que se firmó el documento de la primera junta. Perfecto. El otro momento es la transición democrática. Por ejemplo, si un país tuvo muchos golpes de Estado, vivió, digamos, ciclos de golpes de Estado durante mucho tiempo y entra a un ciclo nuevo, que es un ciclo democrático, se puede observar qué va a pasar en ese ciclo democrático, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros tomamos la carta de la primera junta en la República de Chile, Ujú.
nosotros nos vamos a encontrar, ¿no? Que esa primera junta se celebra el 18 de septiembre, bueno, nace el 18 de septiembre de 1810, Ujú. la hora, digamos, corregida, he hecho todo un trabajo que se denomina rectificación horaria, digamos, tomando los eventos de la historia de Chile, ¿no? Para ajustar la hora de Chile, es las 9:56 de la mañana, cuando se produce esa reunión, ¿sí? Entonces, justamente me otorga el ascendente en el signo de Sagitario para Chile. Entonces, Sagitario, que tiene la característica justamente de ese hombre que siempre está proyectado en el mañana, siempre está pendiente del futuro. ¿Y cuál será el paso siguiente? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Cómo continuaremos? Imagínate que estuvieras en la época de Allende, cuando las cosas escaseaban. La gente pensaba, ¿vamos a seguir así? ¿Cómo va a seguir siendo nuestro futuro? La gente se proyectaba hacia el futuro, ¿no? Llega la época de Pinochet y la gente decía, ¿vamos a seguir así? ¿No? ¿Cómo vamos a continuar? Y se proyectaban hacia el futuro, ¿sí? Llegó la época democrática, empieza la época democrática. ¿Vamos a seguir así? ¿Cuáles son los planes para el futuro? ¿Sí? Y una cosa que llama la atención de Chile, a diferencia de todos los países de Latinoamérica, ¿no? Que es algo que los sociólogos incluso lo mencionan, es que han pasado gobiernos desde la época militar hasta la época y se han seguido los mismos planes económicos, las mismas metodologías, aún pasando distintos gobiernos de distinta tendencia política. Sí, Es decir, alineados a un plan futuro. exacto. Justamente, Sagitario representa a una persona que lanza una flecha, con su arco y su flecha, lanza hacia un objetivo. Imagínate que hay un arquero, ¿no? ¿Te acuerdas de esas películas donde vemos a los arqueros medievales, ¿no? Claro, Están lanzando sus arcos y sus flechas, no ven el objetivo, no lo exacto. ven, ¿no? Pero lo calculan en la mente, saben a dónde quieren llegar, ¿no? Y lo lanzan, es decir, están viendo el futuro, están yendo hacia el futuro, ¿no? Entonces Chile por eso es futurista. Uno ve, por ejemplo, va a la Argentina y se encuentra con que la tecnología en Argentina, los autos en Argentina, todos son viejos, ¿sí? O sea, tecnología vieja, ¿sí? Sí. Uno se encuentra lo mismo aquí en Perú, lo mismo. Pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Que en Argentina. En Colombia, en Ecuador, en Brasil. Pero Chile tiene el iPhone 10, tiene los i7, las computadoras i7, o sea, está adelantada, va un paso Sí. para adelante hacia el mañana. ¿Sí? La tecnología aplicada hacia el mañana. Siempre, adelante, un paso adelante. Eso lo da Sagitario, la proyección hacia el futuro. Ya estamos con Y el ahí iPhone tenemos, 11 Pro. ¿eh? Estamos ¿Eh? con el iPhone 11 Pro. Bueno, ahí está. Yo, eso me la perdí porque me quedé en Perú hace un tiempo. Me perdí. ¿No? Entonces, bueno, tenemos a Júpiter, el dueño de Sagitario, fíjate, aparece dentro de la casa 6. La casa 6 es la casa del trabajo como rutina. ¿Y qué país más trabajador, Chile? Siempre trabajando, 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 todo el tiempo. ¿Sí? Vive permanentemente en función de su trabajo, todo el tiempo, constantemente. ¿Sí? Ahí lo tenemos a Júpiter dentro de la casa 6. Ahora, mencionabas el tema de los terremotos, Juanfra, Sí. ¿no? Bueno, y el tema de los volcanes. Fíjate qué interesante. Cuando nosotros hablamos de la base de un país, ¿sí? Así como, imagínate que esto es una rueda, ¿no? Y la rueda, como que fuera una rueda, está apoyada sobre una zona. ¿Mm? Aquí está apoyada, el sector cuarto. Esta es la base del país. Entonces podemos decir, el país está sentado sobre esta zona. Y aquí se encuentra un señor que es el señor Plutón. ¿Sí? Uh. No, no es en el sector cuarto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Plutón, por eso Juanfra dice, ¿sí? Del inframundo. El señor del inframundo, que representa justamente a ese señor que vive debajo de la tierra, en medio de los volcanes, en medio de la lava, en medio de esos movimientos tremendos que hay en el inframundo, ¿no? Que Virgilio lo recorre en la obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. ¿Mm? Entonces,
Entonces podemos imaginarnos fuerzas que se mueven debajo de la Tierra, ¿no? Justamente en la base, miren. Qué coincidencia, ¿no? Que justamente Chile, dentro de su carta de nacimiento, ya aparecía esto, aquí, ¿no? Pero también señala los movimientos que hay por debajo de la superficie que de alguna manera están relacionados con las etnias o los grupos que se mueven dentro de la raíz de Chile. Entonces acá estamos encontrando justamente los mapuches, ¿sí? Los mapuches, misteriosos, porque el planeta Plutón genera misterio, ¿no? Retirados, ¿no? Plutón es un planeta que representa también parte del poder. Ellos quieren tener el poder dentro de su zona, ¿sí? Es Plutón, ¿no? Entonces, y estas líneas que ustedes observan acá se denominan aspectos. Los aspectos representan tensiones cuando se encuentran en rojo, ¿sí? Y cuando se encuentran en verde, señalan aspectos fluidos. Entonces acá estamos encontrando fuertes tensiones que se viven recurrentemente relacionadas, en este caso, con los volcanes o con el tema mapuche. ¿Mm? Entonces es muy fácil. Si yo hago ciertos cálculos y traslado este sol y lo muevo, digamos, en el tiempo, y va tocando a este señor que está en el sector cuarto, yo te aseguro, Juanfra, que en ese momento ocurre un sismo en Chile. Así fue como en el año 2008, en una entrevista realizada en Canal 9 Bio Televisión, me preguntaron si iba a pasar algo debido al crack financiero que ocurría en Estados Unidos con la República de Chile, ¿no? ¿Y qué iba a pasar con Chile? Yo le dije, no, nada, ¿no? Pero no va a haber algún evento sorprendente en Chile, sí, pero ahora no. Claro, era el año 2008. Sí, ¿cuándo va a haber? El 27 de febrero del año 2011, del, 2010. del, del 2010, a las 3:30, 3:35 de la mañana, ¿no? Entonces me miraron, ¿y por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? No sé, digo, me parece que una central de gas, Plutón representa las centrales de gas, ¿sí? ¿No es lo que está debajo de la Tierra? Una central de gas escondida debajo de la Tierra, una central de petróleo escondida debajo de la Tierra, o una central nuclear, quizás, que ustedes tengan debajo de la Tierra, puede tener un accidente y puede explotar. Dije, es una liberación de energía tremenda que va a haber en esa fecha. Así que no permitan que eso se construya, les decía yo a ellos. ¿La tienen? No. No. Entonces quedó eso grabado, ¿no? Entonces, y bueno, la liberación de energía ocurrió con una diferencia de unos 5 minutos de la hora que yo había calculado. ¿No? Y a partir de entonces, bueno, dije, cada vez que me preguntaban, me decía, ¿va a volver a temblar? Sí, bueno, en tal fecha. Entonces, hacía cálculo. ¿Se ve por el momento otra liberación de energía por aquí? Porque se acaba de liberar energía en México ahora hace poquitos días. Van a haber pequeñas liberaciones de energía, sí, pero no una cosa que sea tan trágica como la que ocurrió en el 2010. O sea, van a haber liberaciones de energía, Ah, ya. efectivamente. Esa que como buen chileno estamos acostumbrados. Sí, pero no algo tan trágico. Hay que prestarle mucha atención, sobre todo a fines de año va a haber un eclipse, ¿no? Que va a barrer el sur de Chile, ¿Sí? ¿no? Y justamente ese eclipse se va a colocar sobre el signo de Sagitario aquí, en el cuerpo de Chile, ¿sí? La casa 1 Entonces, ascendente. casa 1 es el cuerpo, claro, el ascendente. Entonces, se va a colocar aquí. Entonces, de tal manera que al colocarse en este sector, se va a colocar a 90 grados del sol de Chile, ¿sí? Y eso es muy fuerte, tanto para el gobernante, es decir, algo que toca al gobernante de una forma muy fuerte, pero a la vez, como el sol está opuesto al planeta Plutón en ese momento, también de alguna manera que puede tocar el territorio chileno, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo creo que hacia fin de año es donde se tienden a acumular más los eventos, ¿no? Yo a la gente le digo, no miren los eclipses. En la tradición hindú siempre se decía, cada vez que la luz del eclipse aparecía, la gente tenía que esconderse. Los sacerdotes se escondían, se guardaban, no tenían que ver el eclipse. Claro que mis amigos los astrónomos
me van a odiar si es que yo le digo a la gente que no vea el eclipse, ¿no? No, no, Porque es no, una... háblanos de eso, por favor, porque la verdad es que, claro, la astronomía nos hizo salir con lentes, mirar y festejar, y la verdad es que tengo entendido que los eclipses, sobre todo como el que hubo el año pasado, el de Sol, ese que pudimos como apreciar en toda su magnitud, son terribles, o sea, la energía de los eclipses no son buenas. no son buenas. ¿Qué hay Y de fíjate que cierto? Porque aquí salimos todos a celebrar y parece que no era buena, estamos todos encerrados. Y fíjate que, no, y aparte de eso, fíjate que después del eclipse empezaron a ocurrir todas estas manifestaciones, Sí, todos estos movimientos que son atípicos en Chile, ¿no? Son atípicos en Chile. Es decir, donde hay un eclipse, empieza a haber un escenario de violencia, un escenario negativo, un escenario que de alguna manera ensombrece las almas de las personas. Entonces, esto es lo que la tradición dice y uno lo va comprobando con los hechos, ¿no? Mira, por ejemplo, te doy un ejemplo tan simple como este, ¿no? El día 21, ¿sí? Hace 3 días apenas, sí. ocurrió un eclipse que barrió China, ¿sí? Barrió China y barrió la zona de la India, parte de Pakistán, ¿no? Y la zona central de África, no, perdón, la zona sur de África, ¿no? La zona sur de África. Entonces, si vemos la zona central del eclipse, justamente la frontera China con India. Y mira lo que sucedió durante la fecha del eclipse. Hubo enfrentamientos entre soldados chinos y soldados de la India, lo cual ya marca un prólogo de los acontecimientos que van a tener lugar en los próximos meses en China. Es Bien. más, dentro de China, si uno observa la carta de Xi Jinping, ¿no? Xi Jinping es digamos, el primer mandatario de China. Ujú. Él tiene su Marte exactamente en el grado del eclipse, en el grado 0 de Cáncer. Entonces, por lo tanto, lo va a afectar tremendamente. Vamos a tener noticias en los próximos meses que justamente nos van a hablar de Xi Jinping, de cosas que le tocan a Xi Jinping agresivamente. Eso es Marte. Y probablemente como toca a Marte, y Marte tiene que ver con la acción de Xi Jinping, o sea, cómo actúa Xi Jinping, va a ejecutar a Marte Xi Jinping. O sea, vamos a ver movimientos de guerra, movimientos así. No creo que lleguen a la guerra, pero sí que movimientos violentos, ¿no? Correcto. Entonces, todo eso ocurre. Ahora, otro ejemplo que podemos tener es el ejemplo del 11 de agosto de 1999. El 11 de agosto de 1999, un eclipse frente a las costas de Nueva York. Se inicia frente a Nueva York, atraviesa el Océano Atlántico, atraviesa Inglaterra, luego cruza India y Pakistán, cruza China y llega hasta la isla de Taiwán, ¿no? Y vamos a ver, todo el territorio del Golfo Pérsico fue bañado por esa zona. 11 de agosto de 1999, ¿qué ocurrió? Cuando se activó el eclipse, ocurrió la tragedia del 2001. Ahí lo tenemos, ¿no? Toda esa zona unió a Nueva York con el Golfo Pérsico, el ataque a Nueva York y luego Estados Unidos ataca, digamos, a quien lo había atacado, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, cómo se van uniendo esos puntos. Y todos los eclipses, en el fondo, sean de sol, sea lunar, todos los eclipses liberan esta energía como tan, con esta agresividad, con esta cosa con tanta fuerza, son todos igual de malos, por así decirlo. No, no, no todos. O sea, en este caso, cuando hablamos de un eclipse de sol, digamos, los eclipses de sol son súper potentes y dependiendo del área y los planetas con los que se conecten, ¿no? O sea, así como acá habíamos visto hace un ratito, ¿no? La carta de Donald Trump, ¿no? Que cuando veíamos la carta de él, observábamos que el sol, ¿sí? Se encontraba acá al lado del planeta Urano y Ujú. había un eclipse de luna en el momento de su nacimiento, ¿sí? Los eclipses de luna son emocionales, entonces son muy emocionales, tienen una tendencia emocional. Entonces, quiere decir que mueven cíclicamente situaciones emocionales muy fuertes, ¿sí?
Entonces, cuando encontramos un eclipse de luna, decimos la gente se pone emocional, todo, y dura 28 días. ¿Sí? 28 días. Cuando hay un eclipse de sol, la duración del eclipse corresponde al periodo de meses y años en el que el eclipse va a estar vigente. Entonces, por lo tanto, así como hemos visto hace, creo que fue en el año 2017, si no me equivoco, que un eclipse atravesó Texas, atravesó Estados Unidos, lo atravesó por la mitad, ¿no? Enteramente, y Donald Trump, me acuerdo que lo había visto hasta sin anteojos de sol, ¿sí? En aquel momento. Todos los problemas que tenía el impeachment y todo lo demás han coincidido justamente con la manifestación del eclipse. Guau. Entonces, amigos, ya saben, para este eclipse que se va a ver en Chile a final de año, no lo vean, No lo no vean. salgan, escóndanse. En la casa, y si es posible, dice la tradición que sería aconsejable que uno esté, digamos, bajo sombra, es decir, adentro de la casa, en una pileta de natación o en una bañera o debajo del agua, ¿sí? Durante la duración del eclipse. Yo tuve la Maravilloso. suerte de haber tenido el consejo de Félix y para el último eclipse hice eso. Por eso Ah, tú terminé. estabas dateado. Sí, por supuesto, por eso terminé firmando con representante y todo en México a final del año pasado. No, yo le hice caso a los astrónomos y salí a mirarlo con lentes, pero feliz de la vida, y aquí estamos. Chiquito. Oye, Félix, o sea, la astrología da para tanto. ¿Te podemos invitar a otro programa después? Por supuesto que sí. ¿En serio? Amigo, Encantado. mira, y lo que podemos ahora dejar como un poquito, porque nos quedó como súper claro que hay de esto de estos dichos que hay de que te tienes que cortar el pelo en tal luna, de que se adelgaza en tal otra, de que siempre hay fases como para cada cosa. Así es. ¿Mito o realidad? Es verdad. O sea, mira, puedes hacer la prueba, ¿no? Cuando hay cuarto creciente, Ajá. corta solo las puntas de una zona de tu cabello, ¿no? Y observa el crecimiento en relación con las otras zonas de tu cabello. Donde has tocado con luna creciente, va a crecer a mayor velocidad. Cuando cortas con luna menguante, tarda el crecimiento, ¿ok? Entonces, ¿Qué? ahí podemos observar dos variables. Por ejemplo, los pescadores saben que nunca pueden salir con luna llena, jamás. Porque los peces están agitados, pero sí pueden salir en el primer octavo de luna después de la luna llena. O sea, es decir, 2 días después de la luna llena. ¿Sí? Eso lo saben los pescadores. O en el campo, saben que nunca tienen que sembrar con luna creciente, porque si no, la semilla se va en flor y no Sí, produce hojas, no produce demasiado fruto. sí. Yo me acuerdo que tú me dijiste, Félix, que yo me tenía que afeitar cuando la luna esté pasando por Tauro o por Libra, Ajá, por lo estético, por lo estético. claro. Porque Tauro está gobernado por Venus o Libra gobernado por Venus. Entonces, es decir, aumenta la energía estética, aumenta la energía Ah, de lo bello. Súper. Oye, Félix, ahora si una persona te quiere contactar para leerse la carta astral, ¿esto se puede leer online, así como estamos haciendo esta entrevista? Absolutamente. De hecho, estoy trabajando con gente de Europa, gente de Estados Unidos, gente de muchos lugares, ¿no? Desde aquí, desde Perú, ahora, ¿no? Y ya prácticamente yo creo que es la nueva forma de trabajo, De ¿no? trabajo, Sí, claro. sí. sí, Oye, así es. súper. Entonces, ¿cuál es tu mail? Dinos tu mail para que aparezca justo acá abajo, va a aparecer abajo de todo. Es felixastrólogo@gmail.com. Todo junto, felixastrólogo@gmail.com. Entonces tú revisas todos los días tu mail y, y si alguna de las personas que nos está escuchando esta conversación, esta tertulia, tiene ganas de contactarte para hacer Así su es. carta natal, Ujú, sí, escriben ahí y tú le contestas. claro, totalmente. O el WhatsApp también, ¿no?
El ¿Y más el WhatsApp cuál es? 56 Más 56, 990 ¿ya? 679763. Perfecto. Ahora, la típica pregunta, ¿qué pasa si la persona no tiene la hora de nacimiento? Tú se la puedes rectificar, ¿cierto? Se puede rectificar, sí. Se puede hacer un trabajo fino, digamos, rectificando, tiene que juntar eventos de su vida. O sea, por ejemplo, si tuvo una operación, en qué fecha, si tuvo hijos, en qué fecha, fallecimientos, en qué fecha, ¿no? Entonces eso da lugar. Y los signos de los padres, Ah, perfecto. sí, Perfecto. Los signos sí. solares, no ascendentes. Los signos solares de los padres, Ah, sí. buenísimo. La verdad es que es una muy buena ayuda porque abarca cada uno de los aspectos del ser humano. La carta en cada una de sus casas uno ve que está cubierto entero. Y la verdad es que al tener tu carta, yo creo que te permite como tener varios aspectos, ir ordenándolos, ir midiéndolos, irlos controlando. Es súper importante, la verdad. En el fondo, Ujú. Cristi, lo que yo veo es que la carta astral es como un mapa de navegación. Absoluto. Es como que te digan, Absoluto. o sea, tu misión de vida es ir a Nueva York, por ponerte un ejemplo, para decirlo de una manera fácil. Tengo tantas posibilidades para ir, pero si me voy por Exacto. este camino, me voy a caer más que si me voy por este otro camino. Entonces, lo que Exacto. te hace el astrólogo es leerte el mapa. Es decir, ¿sabes Ujú. qué? No perdáis, no sigas perdiendo el tiempo yéndote por allá porque lo vas a seguir pasando mal. Ándate por acá, vas a llegar al mismo camino, pero de una manera más agradable y más fácil para ti y mucho más beneficiosa para tu futuro. Ujú. Así es, Obvio. Es una herramienta en el fondo que te ayuda a hacer tu vida bastante más eficiente, como digo yo, aprovechar la vida. tal cual. Y como arqueólogo también me llamó mucho la atención cuando estaba en la universidad que en el templo de Apolo, en Delfos, estaba escrito, conócete a ti mismo. Y conociéndote a ti mismo, básicamente, uno puede tener el control sobre la vida. Es lo que uno necesita. Y la mejor manera Estupendo. que yo he Así es. descubierto de conocerse es la astrología. Absolutamente. Y, te, Ujú. y teniendo un guía astrológico importante, sobre todo como Félix, es un lujo. Así que amigos, si quieren leerse la carta astral, ya saben, felixastrólogo@gmail.com. Y nosotros, Cristi, le agradecemos a Félix con Te todo. agradecemos a Félix y te dejamos comprometido para una nueva visita para que Muchas sigamos gracias. esta conversación tan entretenida. Sí, podemos empezar Encantado. la próxima vez a hacer predicciones, ¿o no? Sí, absolutamente. Jugar con Lo la... que quiero despedirme, siempre yo digo, dejando una pastillita, ¿no? O sea, ¡Eh! a la Bien, gente, bien, 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 me ¿no? gusta. Sí. Eh, Nosotros estamos a punto de vivir, digamos, una conjunción muy importante que es la de Júpiter con el planeta Saturno, que se va a dar en el signo de Acuario, o sea, se va a dar aquí en esta región, ¿no? Esto va a marcar, digamos, un periodo de 800 años, digamos, los eventos que se van a construir próximamente. Ujú. Entonces, es decir, va a cambiar prácticamente la visión de generaciones enteras. Y nosotros, en este momento, somos responsables en el pensar, en el sentir, en la voluntad, en todo lo que nosotros estamos haciendo diariamente, ¿no? Con nuestras vidas. Nosotros estamos escribiendo nuestras vidas con el potencial que nos da una carta natal. Entonces, si usted no conoce su carta natal y simplemente está viendo este video como una persona curiosa, con los elementos que usted tiene, con su pensar, con su sentir y con su voluntad, haga lo mejor, porque la vida no es otra cosa que el tiempo. No desperdicie su tiempo. Cada minuto de su vida es precioso, es un regalo. Y lo que usted va a hacer con sus actos de voluntad es sembrar la semilla de lo que las futuras generaciones van a poder recibir justamente como regalo. Ay, qué bonito, amigo. Qué maravilla, que es cierto. Es verdad, es tan Uy, verdad eso. Así sí, que... con esa capsulita nos dieron ganas de entrar ya al otro tema. la de las predicciones. Pero lo vamos a dejar en pausa. La próxima vez que te vamos a invitar, que va a ser muy pronto para nuestros amigos que nos visitan,
Vamos a hablar de las predicciones, vamos a hablar de esta conjunción Júpiter-Saturno y nos vamos a explayar más en todos esos temas. Escríbanos, déjenos mensajes acá abajo, dejen preguntas debajo de este video para que Félix también la pueda responder. Y Cristi, gracias por acompañarme nuevamente de manera virtual para hacer Y, estas y, conversaciones tan entretenidas de conexión. y encantada también de tener nuestro invitado Félix, que Sí, también estamos a la distancia. Y esperamos que a todos les haya entretenido, les haya servido esta conversa, esta conexión donde tratamos de tocar todos esos temas que nos interesan, a los que entendemos que la vida es mucho más que hoy. eso. Muchas gracias y nos vemos, Muchas gracias a ustedes. Gracias. Un nos vemos abrazo. muy, Gracias. muy pronto.